Vamos a continuar con el análisis de la respuesta libre RLC de un circuito serie. Y ahora vamos a considerar el caso cuando se tienen raíces reales y diferentes. Se van a tener este tipo de raíces siempre que alfa cuadrada sea mayor que omega cuadrada, se van a obtener raíces reales y diferentes. La respuesta que se obtiene se llama sobreamortiguada y las raíces para este caso van a ser la raíz 1 que es igual a menos alfa más beta, la raíz 2 que va a ser igual a menos alfa menos beta. Ya se sabe que la solución de una ecuación diferencial de segundo orden, en la cual las raíces son reales y diferentes, va a ser igual, en este caso tenemos que es la corriente, porque es la variable que estamos usando para nuestra ecuación diferencial de segundo orden, es igual a la constante 1 multiplicada por una exponencial elevada a la raíz 1 por el tiempo, más una constante 2 multiplicada por una exponencial elevada a la segunda raíz por el tiempo. Como ya conocemos las raíces de un circuito en el cual alfa cuadrada es mayor que omega cuadrada, entonces la corriente va a ser igual a la constante 1 por la exponencial elevada a la menos alfa más beta por t, más la constante 2 multiplicada por una exponencial elevada a la menos alfa menos beta por t. Vamos a evaluar a la corriente en un tiempo igual a 0 y nos va a quedar que I0 es igual a caso índice 1 o a la constante 1 más la constante 2. ¿Por qué? Porque la exponencial la está multiplicando este término por el tiempo. Si t vale 0 nos va a quedar e a la 0 que sería 1 para el primer término de la expresión. Y también en el segundo término de la expresión, como la exponencial está multiplicada por el tiempo, que es igual a 0, pues nos va a quedar e a la 0, que es 1. Y por eso tenemos que la corriente en un tiempo igual a 0 es igual a la constante 1 más la constante 2. Entonces podemos decir que la constante 1 más la constante 2 es igual a 0, ya que no tenemos condición inicial de corriente y además en un tiempo igual a 0, que ya se analizó, la corriente también era igual a 0. Despejamos en este caso la constante 1 y va a ser igual a menos la constante 2. Aunque no obtuvimos el valor de las constantes, si establecimos que la constante 1 es igual a menos la constante 2 y con ello, obteniendo una u otra, vamos a poder resolver nuestra ecuación diferencial. Lo que vamos a hacer ahora es derivar a la corriente con respecto del tiempo, nuestra expresión que tenemos aquí, y nos va a quedar como la derivada de la corriente con respecto del tiempo es igual a menos alfa más beta por la constante 1 por una exponencial elevada a la menos alfa más beta por el tiempo, más menos alfa menos beta por la constante 2 por una exponencial elevada a la menos alfa menos beta por el tiempo. Entonces vamos a analizar y a reducir términos. Tendríamos que la derivada de la corriente con respecto del tiempo va a ser igual a menos alfa más beta por menos caso índice 2, recordando que caso índice 1, que es un término que tenemos, ya sabemos que vale menos caso índice 2. Por eso sustituimos el valor de caso índice 1 como menos caso índice 2, más menos alfa por una exponencial elevada a la menos alfa más beta por el tiempo, más menos alfa menos beta por la constante 2 por una exponencial elevada a la menos alfa menos beta por el tiempo. Entonces la derivada de la corriente con respecto del tiempo es igual a alfa por caso índice 2, ya que menos por menos nos va a dar más por menos nos da menos beta por la constante 2, todo ello multiplicado por e a la menos alfa más beta por t. Nuestro segundo término nos va a quedar como menos alfa por caso índice 2 o por la constante 2, menos beta por la constante 2 por la exponencial elevada a la menos alfa menos beta por t. Si ahora evaluamos a la derivada de la corriente que ya obtuvimos en un tiempo igual a 0, tenemos que la derivada de la corriente en un tiempo igual a 0 va a ser igual a alfa por la constante 2 menos beta por la constante 2, ya que la exponencial al quedar e a la 0 nos va, que es igual a 1, nos da este término. Menos alfa por caso índice 2 menos beta por caso índice 2, ya que en el segundo término la exponencial también queda elevada a la 0, que es 1, y por eso nos quedan estos términos. De aquí podemos eliminar estos dos términos, ya que uno es positivo y el otro es negativo, se eliminan entre ellos. Y nos queda que la derivada de la corriente en un tiempo igual a 0, diferencial del tiempo, es igual a menos 2 veces beta por caso índice 2, o la constante 2, que sería nuestra expresión 1. Ya sabemos que la derivada de la corriente en un tiempo igual a 0, diferencial del tiempo, es igual al voltaje de la bobina en un tiempo 0 sobre la bobina. Recuerden que esto lo estamos obteniendo del tiempo igual a 0 y además ya lo vimos en la respuesta de raíces reales e iguales. Está más explicada esta parte. Aquí ya tomamos únicamente la parte que nos interesa, que es despejar del voltaje de la bobina en el tiempo a la derivada.
Y como el voltaje de la bobina en un tiempo igual a 0 es igual al voltaje del capacitor en tiempos menores que 0, por ello la derivada de la corriente en un tiempo igual a 0 diferencial del tiempo nos queda como el voltaje del capacitor en tiempos menores que 0 sobre el valor de la bobina, que sería nuestra ecuación 2. Si igualamos las ecuaciones 1 y 2, porque ya conocemos todos los términos, la bobina, beta, el voltaje del capacitor en tiempos menores que 0, entonces nos quedaría como menos 2 veces beta por la constante 2 va a ser igual a voltaje del capacitor en tiempos menores que 0 sobre la bobina. Entonces nuestra constante 2 va a ser igual a menos el voltaje del capacitor en tiempos menores que 0 sobre 2 veces beta L. Y además, como ya tenemos a la constante 2, hay que recordar que la constante 1 es igual a menos la constante 2, entonces su valor va a ser igual al voltaje del capacitor en tiempos menores que 0 sobre 2 beta L. Por lo tanto, ya estamos obteniendo la respuesta en corriente para una ecuación diferencial de segundo orden de la respuesta libre RLC serie. Tenemos la constante 1 que es igual, o nuestra corriente va a ser igual al voltaje del capacitor en tiempos menores que 0 sobre 2 beta L por E a la menos alfa más beta por T. Menos el voltaje del capacitor en tiempos menores que 0 sobre 2 beta L por la exponencial elevada a la menos alfa menos beta por T y son amperes. Con esta ecuación ya podemos darle solución a nuestro circuito o a cualquier circuito RLC, respuesta libre, serie. Corrección serie. Pero podemos simplificar nuestra ecuación o expresarla de una forma distinta sin que por ello el resultado que se obtenga con esta expresión sea diferente al de la nueva expresión. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues I de t va a ser igual al voltaje del capacitor en tiempos menores que 0 sobre 2 beta L. La exponencial que tenemos aquí la vamos a separar en dos, que sería E a la menos alfa t por E a la beta t. Menos el voltaje del capacitor en tiempos menores que 0 sobre 2 beta L por E a la menos alfa t y E a la menos beta t, que es el que la exponencial que está aquí le estamos separando. Podemos factorizar porque hay términos comunes, que sería el voltaje del capacitor en tiempos menores que 0 sobre 2 beta L, y la exponencial elevada a la menos alfa t también es común, y nos quedaría entonces que la corriente es igual al voltaje del capacitor en tiempos menores que 0 sobre 2 beta L por una exponencial elevada a la menos alfa por t, que va a multiplicar a E a la beta t menos E a la menos beta t. Por tener un signo negativo y tener dos exponenciales elevadas a la beta t y a la menos beta t, vamos a tener aquí un seno, nada más que como no tiene el imaginario va a ser un seno hiperbólico y no un seno común. Que significa que para que fuera un seno, o sea un seno, perdón, vamos a tener que ingresarle un 2, que ya lo tenemos en la parte de el factor común que separamos. Entonces, si este 2 lo colocamos en donde tenemos las exponenciales elevada a la beta t menos E a la menos beta t, nos quedaría que I de t o la corriente va a ser igual al voltaje del capacitor en tiempos menores que 0 sobre beta L por, por la exponencial elevada a la menos alfa t, y todo ello que multiplica a E a la beta t menos E a la menos beta t sobre 2, y el término que está dentro del paréntesis es un seno hiperbólico. Entonces, la ecuación de la corriente también la podemos escribir como el voltaje del capacitor en tiempos menores que 0 sobre beta L por una exponencial elevada a la menos alfa t por el seno hiperbólico de beta t y son amperes. Tanto esta expresión que se obtuvo aquí como la expresión que acabamos de obtener nos van a dar exactamente el mismo resultado, independientemente de que se ven de forma completamente diferente. Hay que tener cuidado al momento de sustituir los datos y escribirlos en la calculadora o en alguna aplicación para no cometer errores y que empecemos con que los resultados son distintos. Recuerden que una es consecuencia de la otra, por lo cual los resultados deben de ser idénticos. Nos faltaría obtener el voltaje de la resistencia, de la bobina y del capacitor y hacer la gráfica de la corriente.